¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. ¿Qué es Europa? ¿Para qué sirve Europa? ¿Alicante es Europa? ¿Este plató donde estamos es Europa? ¿Las normas que se rigen también dentro de esta tertulia que hoy vamos a empezar también pasan por Europa? Pues a lo mejor no tan directamente, pero es verdad que la normativa europea lo impregna todo y muchas de las cosas que hacemos cada día pasan por decisiones del Parlamento Europeo. No se legisla, pero sí se toman muchas de las decisiones legislativas que después se aplican en los países de la Unión Europea. La política europea está cada vez más en nuestro día a día. El problema es que se legisla desde muy lejos, el problema es que se toman decisiones desde muy lejos y no se tiene en cuenta la política de proximidad, que es lo que necesitamos para entender las cosas del territorio, especialmente con algunas políticas muy sensibles. Todo se regula cada vez más desde Europa. Hay temas básicos, la inmigración, las fronteras, temas que nos atañen un poco a todos, pero después hay algunos temas que tienen más que ver con determinados territorios, tienen que ver con el clima, con el medio ambiente, con la pesca, con la agricultura, y no es lo mismo en un mar que en otro, no es lo mismo en un campo que en otro, no es lo mismo en un país, incluso en una región, en una comunidad autónoma que en otra. Eso lo vamos a traer hoy aquí, a este programa Alicante Actualidad. Vamos a hablar de nuestras políticas de proximidad vistas desde Europa, ahora que estamos a las puertas de las elecciones europeas. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar desde el prisma del agua, de la agricultura, de la pesca, la ganadería o de los productos básicos más cercanos a nosotros, les paso a presentar ya a las personas que forman parte de esta mesa. Está aquí a este lado Jorge Bru, que es el presidente de Riegos de Levante. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cada día cuando vas a trabajar piensas en las decisiones que se toman desde Europa? Por supuesto, cada día que vamos a nuestro lugar de trabajo, las decisiones que se toman en Europa nos afectan de una manera muy importante y para nosotros el tema europeo pues nos va a suponer una gran vicisitud en cuanto a las decisiones que allí se toman y cómo nos afectan a nosotros. ¿Cuál es tu área de trabajo? ¿Dónde te mueves más? Pues nosotros sobre todo es la agricultura, pero como un pilar básico es el agua. Geográficamente, ¿dónde más o menos? En la provincia, en el campo de Elche sobre todo. En el campo de Elche, Elche las políticas que allí nos imponen pues nos afectan muy negativamente. ¿Y tú crees que los vecinos de Elche y las pedanías de Elche están tan concienciados con las políticas europeas? Yo creo que no, se queda muy lejos y lo que hay que hacer es concienciar de que allí parte todo y que es muy importante que por lo menos votemos, cada uno lo que considere, pero las políticas europeas nos afectan muy mucho y sobre todo al campo con sus políticas medioambientales que están tomando un cariz muy importante en Europa y que tanto daño nos están haciendo a la agricultura del Levante y de toda España. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Bienvenido. Al otro lado de la mesa está Francisco Javier Molines, Fran, alcalde de Tárvena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. Muy buenas tardes. Desde un pequeño municipio, pequeño y encantador municipio, vamos a añadir, como Tárvena, ¿se tienen en cuenta las políticas europeas? Hombre, de mi parte de alcalde sí que las tengo que tener en cuenta porque al final siempre estás trabajando para pedir subvenciones, para hacer documentación, proyectos que al final siempre va a tener algo que ver con Europa, con la política europea. Ya más en el día a día de la gente del pueblo no lo tengo yo tan claro. ¿Tú se lo explicas a tus vecinos? Se lo intentas explicar, pero es decir, Europa está muy lejos y las decisiones se toman desde muy lejos y no todas las decisiones deberían de ser iguales para todos los territorios. Y al parecer de momento sí que lo están siendo. No llegan a 1000 habitantes en el municipio, en Tárvena. No, somos 630 y eso es lo que hay. Estamos en riesgo de despoblación, pero en las mismas políticas de la despoblación, cada territorio no es lo mismo Soria que la provincia de Alicante, que los municipios en despoblación en la provincia de Alicante. ¿Qué necesitaría Tárvena de Europa?
Que necesitaría ayudas, muchas ayudas necesitaría Tárrega. Para no despoblarse, ¿no? Claro. Para seguir manteniendo esa seña de identidad que se tiene en el municipio. Claro. Gracias, Fran, por estar con nosotros. Vamos a abordarlo también desde ese lugar. Está con nosotros Roque Perdón, el Roque, Joaquín Melgarejo. Claro, he dicho Jorge, y es Roque, Roque Bru. Joaquín Melgarejo, diputado nacional del Partido Popular. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Joaquín, tú sí, desde la política, desde el conocimiento también del territorio, del agua, del sector agrícola, ¿qué se puede hacer desde la política europea por esta tierra nuestra, por la provincia de Alicante? Pues mucho, se puede hacer mucho porque no es diferente. Nosotros estamos dentro de Europa, somos parte de Europa y por tanto todo lo que sucede en las instituciones europeas nos concierne muy directamente. Por tanto, las políticas ambientales, que serían, o dentro de las políticas ambientales, que estarían las políticas del agua, las políticas agrarias, eso nos concierne de una manera directísima, atendiendo a la reglamentación, a la regulación, al control de fronteras, en fin, al control de los productos, etcétera, nos concierne en todos y en cada uno de los sentidos, porque la legislación europea es la legislación española y viceversa, ¿no? La transposición de esas normas y luego la puesta en marcha de algunas normas del Parlamento español, en este caso del Congreso de los Diputados, han de ser en concordancia, tienen que estar en concordancia con lo que se legisla en Europa. Claro. Y si Europa está compuesta por países, los países compuestos por comunidades autónomas, por provincias, por pequeños territorios, ¿todo eso se entiende en Europa también, las particularidades de cada territorio? Hemos de pensar que sí, hemos de creer que sí, porque de otra manera sería muy difícil. Tenemos la Europa de las regiones, ¿no? Entonces es muy importante que esas políticas a nivel macro pues vayan permeando al conjunto de las instituciones y al conjunto de las diferencias territoriales que en cada estado tenemos. Como bien has dicho, Andrés, tenemos en la cuestión de las comunidades autónomas, en otros lugares son países federales, en fin, depende de cada país cómo se estructura institucionalmente, pero sí que tenemos sin duda una necesidad de llegar a lo local, porque finalmente las políticas, por muy grandes que sean, afectan al ciudadano y el ciudadano está inserto en un municipio, en un núcleo urbano más o menos grande, ¿no? Joaquín, gracias por estar con nosotros. Vamos a analizarlo también desde el prisma político. Y aquí desde el prisma agrícola, puramente agrícola, desde la tierra alicantina, está José Vicente Andreu, que es el presidente de Asaja. ¿Cómo estás? Muy bien, José muy Vicente? Y desde el campo se percibe también Europa. Vosotros lo percibís por la cantidad de políticas que afectan al campo, ¿no? Pues desde Europa nos viene todo el marco que regula nuestra actividad. Y no solo nuestra actividad productiva, sino también nuestra actividad comercial. Cómo vendemos y en qué condiciones y cómo tenemos que competir, nos lo marca también Europa, no solo con las políticas que desarrolla hacia nosotros, sino con los acuerdos comerciales que desarrolla hacia terceros países, que muchas veces usan la agricultura como pagana para acuerdos industriales o de venta de tecnología. Europa siempre ha sido nuestra gran esperanza. Yo recuerdo perfectamente en el año 86 cuando entramos, que pensábamos que entramos al maná, y poco a poco se ha ido tornando esa imagen que tenemos de Europa, y hoy desde el sector primario lo vemos, por desgracia, como una amenaza, porque la nueva PAC, esta PAC que nos quieren imponer, castiga nuestra actividad, castiga nuestra productividad y muchas veces nos deja fuera de nuestro propio mercado natural en pro de países terceros que compiten con otras normas que a nosotros no nos dejan desde la propia. Se habla poco de la PAC en los mítines políticos, ¿no? No se habla casi nada de la PAC en los mítines porque es un tema muy técnico y lógicamente los que han desarrollado esa PAC no quieren hablar de ella. Pero nos afecta a todos, es verdad que la independencia agroalimentaria es algo muy importante. Muchísimo. El poder disponer de un campo fuerte y de una agricultura, de una pesca, de una ganadería fuerte. Os voy a pasar un poco la pregunta a todos, porque es importante. Ya sé que los ciudadanos tienen un poco de hartazgo de la política,
hartazgo del debate, de la crispación política, pero ¿por qué es importante votar el domingo, este domingo, 9 de junio? Hombre, pues es una oportunidad extraordinaria, ¿no? Esto se vota cada 5 años y es muy importante porque va a designar el Parlamento Europeo que de manera directa va a incidir en quién forme la Comisión y el Consejo de ¿Nuestro voto va a tener algo que ver en las decisiones que luego se toman? Por supuesto que va a tener mucho que ver, porque según cómo se conforme luego la Comisión, va a estar en función del Parlamento Europeo y por tanto de ahí salen las decisiones que luego se elevan al Consejo de la Unión, ¿no? Bajo mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. Hay que votar porque de Europa salen las políticas que nos van a afectar en los próximos 5 años y prueba de ello es que hace unos años desde Europa se intentó financiar el trasvase del Ebro y del Júcar. Por una decisión que no compartimos en su momento no se pudo llegar a cabo y eso a día de hoy hubiera sido la solución de todo el Levante y de parte de España en cuanto al trasvase del Ebro. Las cuencas, nosotros como agricultores y regantes pedimos que estén intercomunicadas porque creemos que agua hay y la solución es pues comunicar todas las cuencas y por parte de Europa que todos sabemos que dispone de una ingente cantidad de dinero, pues políticas que financiaran esto, pues entendemos que fue muy acertado el que se hiciera. Lástima que no se llevara a cabo y por tanto vemos que desde Europa, si se quiere, se pueden hacer políticas que beneficien al sector primario, que es el que está hoy aquí mayoritariamente representado. Incluso eso se podría revertir, es decir, se podrían tomar decisiones que cambiasen el rumbo de la política actual. Votar es importante siempre. Siempre, sí, lo es, pero es verdad que yo hago esta pregunta, ya sé que es retórica, pero es un poco... Votar es importante siempre. Que, oye, Europa parece que nos coge muy lejos. Y abstenerse no debería ser una opción nunca, pero bueno, eso cada uno hace lo que quiere. Lo que pasa es que es entendible que la gente, como le pilla un poco lejos, pues al final decida abstenerse, pero si te abstienes no solucionas nada. Es decir, tú te abstienes porque no te representa nada y después te quejas. Lo normal es que vayas a votarte y después te quejes del que has votado si no te representa. Pero y en estos casos, en las elecciones europeas, que ahora mismo, en estos momentos, todo o prácticamente todo tiene su raíz de todas las leyes salen de Europa, pues aún con más sentido. Una cosa tan básica como es el precio de la cesta de la compra, de la alimentación de cada uno de nosotros, depende de lo que se vote el día 9. En función de que se salga en un sentido o en otro, el próximo gobierno de la Unión Europea y que se dicten unas determinadas políticas, el precio de la cesta de la compra subirá o bajará. Tan sencillo como eso. La alimentación básica, lo que tenemos que comer en los próximos años, depende de lo que se vote el próximo 9 de junio. Hay conceptos que parecen muy obvios cuando uno pertenece a un club o en este caso a Europa, ¿no? Que es una organización política que trabaja por la defensa de los países y de los intereses de los ciudadanos que vivimos en este entorno político. Digo que hay conceptos obvios como por ejemplo la protección de nuestras propias cosas, pero esto no siempre es así. A veces nos quejamos de que no se protegen nuestras cosas, ¿no? Le hemos preguntado al ministro Planas, un compañero periodista, le preguntaba por el control de las fronteras europeas, que no se está haciendo ahora mismo. Nos quejamos muchas veces, los agricultores se quejan de que entran productos de terceros países que compiten en desigualdad de condiciones, en condiciones ventajosas para ellos porque no tienen tantas restricciones como nuestros productos. Esto decía el ministro Planas. Controles en frontera son probablemente junto a los de Estados Unidos y Canadá de los más estrictos del mundo, de todos los productos que entran en la Unión Europea. A veces escucho decir que cualquier cosa entra en la Unión Europea, no es así, es lo contrario. Es muy difícil que un producto entre a la Unión Europea si no reúne las reglas. De hecho, es ilegal que se produzca así, no se produce prácticamente en una ocasión, pero hay que distinguir dos cosas: lo que se refiere a la sanidad animal y vegetal de lo que suponen las restricciones al comercio o la competencia comercial. Pues siento no estar de acuerdo con el ministro. En Europa no hay una unidad de criterio en las fronteras. Aquí en España,
Valencia, en Cartagena, sí que puede haber un control, pero barcos que no se descargan aquí porque no cumplen con la norma, dan la vuelta y entran por Ámsterdam o por Marsella. Y eso lo estamos viendo todos los días. Así que, por lo tanto, no estoy de acuerdo con el ministro, ni mucho menos. ¿No hay igualdad de criterios en los países tampoco? Hay unas normas que sí que se tienen, que son iguales para todo, sí. Pero el control de aduanas no está unificado a nivel de toda la Unión Europea. Cada país tiene sus controles aduaneros. Y ahí entran intereses comerciales muy determinados que levantan la mano o no levantan la mano. Mira, Andrés, hay un ejemplo, por discordar igual totalmente con respecto al ministro Planas. Yo estoy en la Comisión de Agricultura y ya hemos debatido esto en varias ocasiones y no podemos estar más en desacuerdo con lo que acaba de plantear. Entre otras cosas porque hay ejemplos que son muy concretos. El hecho de que la naranja, por ejemplo, que viene a Europa, que puede proceder de Egipto perfectamente, con unas condiciones distintas a cómo las producimos aquí en España o en el conjunto de Europa, entran por el puerto de Rotterdam, como naranja para la industria o para zumo, y se están vendiendo en los mercados europeos como fresco. Esto es una diferencia radical y esto lo sabe el ministro y lo sabe todo Europa y también lo sabemos nosotros, claro. Se está cometiendo una irregularidad entonces ahí. Es un fraude. Por decir un ejemplo que sea muy concreto y para que todo el mundo lo pueda entender y visibilizar. Yo decía que esto parece obvio, la defensa de las fronteras. Vamos a ver, si se siguen haciendo las políticas que se están llevando a cabo, Europa lo que tiene que pensar es si queremos depender alimentariamente de países terceros o, por lo contrario, si queremos que los agricultores europeos y sobre todo los alicantinos podamos sobrevivir. Si seguimos haciendo las políticas de dejar entrar productos sin ningún tipo de control, con productos fitosanitarios que aquí hace ya más de 10 años que no utilizamos y todos a competir al mismo mercado, pues al final acabaremos dependiendo alimentariamente de terceros países y yo creo que Europa no está para depender alimentariamente de nadie, porque la tensión que tenemos en Ucrania y conflictos que tenemos en Oriente Medio y gran parte del planeta pues nos pueden afectar muy negativamente y lo que hoy pensamos que tenemos seguro con estos terceros países, ante cualquier desenlace de cualquier historia, pues nos podemos ver que no tengamos agricultores en Europa para alimentar a los ciudadanos europeos y, por tanto, no sé a dónde nos quieren llegar a parar. Nunca es bueno depender de los recursos básicos de terceros países, ni del gas, ni del petróleo, ni del agua, ni de la alimentación, ¿verdad? Porque cierran el grifo y nos quedamos... En las últimas manifestaciones de los agricultores se decían que los agricultores pedían las famosas cláusulas espejo. Es que no deberían de haberlas pedido en ningún momento, porque deberían de estar. Es decir, si a los agricultores o ganaderos, al sector primario, se le exige unas cosas, el que quiera venir aquí, que las cumpla. Es tan simple como esto. Y yo voy a ser más claro, eso sabe todo el mundo, que toda la basura del mundo entra por el puerto de Rotterdam. Y aquí pues, nos la comemos o hacemos lo que queramos, eso lo sabe todo el mundo. Estos días se están desarrollando protestas en la Jonquera, algunos agricultores de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, algunos franceses, ahí están, al margen de las formas que se está desarrollando esas protestas, sí que las reivindicaciones son comunes, y esto nos decía un agricultor valenciano. Desde Europa nos vienen dos problemas muy graves. Uno es esos acuerdos comerciales que hace que nos creen una competencia desleal porque allí se cultiva con salarios muy bajos y nos crean una sobreoferta en el mercado que hace caer nuestros precios por debajo de coste de producción y así no podemos seguir. Somos socios de la Unión Europea, cumplimos sus normas, el cumplir sus normas, ahora que quieren que eliminemos fitosanitarios, que eliminemos fertilizantes, que eliminemos las quemas, que nos ponen restricciones al regadío. Claro, nosotros cumplimos las normas pero fuera no, con lo cual no podemos competir, nos quitan competitividad y así es como estamos abandonando y concretamente en el campo valenciano hay más de un 25% de abandonos, nuestra edad media son 64 años y no hay relevo generacional. Pues no es por contradecir al ministro, pero parece que los agricultores también están diciendo esto, ¿no? Que sí que entran productos... Es una realidad, es una realidad que cada día
están entrando más productos de países terceros que no cumplen las normas que nosotros sí que cumplimos. Y es un fraude no solo para el sector primario, es un fraude para el consumidor. El consumidor europeo piensa que está protegido por una ley, pero vemos que por la puerta de atrás pues está entrando casi cualquier cosa. Y no podemos depositar la responsabilidad última en el consumidor, que al final va al supermercado, le cuesta ver la procedencia también, que esto a veces pasa. Tú has estado, José Vicente, con Gorka Cárdenas en el programa Kilómetro Cero, habéis estado en los supermercados viendo un poco la procedencia y eso cuesta. Es un laberinto en ocasiones en las etiquetas encontrar el origen. Pero al final es verdad que el consumidor lleva un presupuesto muy ajustado, va al supermercado y compra pues lo que buenamente su presupuesto le llega. Pero vamos a ver, muchas veces resulta que las importaciones que vienen de fuera, que nos hacen la competencia, termina a mayor precio, muchas más caras que la fruta nacional. Cuando han desplazado a la nacional. Claro, es la estrategia. Ahora estamos terminando la campaña de cítricos. En el momento que entre lo de hemisferio sur, los precios van a incrementarse como mínimo un 30%. Entonces resulta que los supermercados sí que pueden pagar un 30% más lo que viene de fuera, porque hay un lobby que trabaja para conseguir esos buenos contratos. No, lo que viene de fuera ni es más barato y lo que sí que es más inseguro. La seguridad alimentaria ni mucho menos está garantizada. Y desde luego nunca tendrá el sabor del melón de la Vega Baja, de la breva, de los nísperos, de las almendras de nuestra tierra, de los productos de proximidad en definitiva. Decía Fran, las cláusulas espejo, que parece que tendría que ser algo obvio también, algo normal. Pues el ministro Planas se lo está planteando. Yo estoy convencido de que sí. Hemos aplicado la tasa de carbono en frontera, vamos a aplicar el reglamento de forestación. ¿Cómo no es posible? Por supuesto que sí, las cláusulas espejo. Lo que ocurre es que este es un debate que ha empezado hace muy poco, relativamente poco, y que tiene que consolidarse tanto a nivel de Consejo como de instituciones europeas y también de la propia Comisión. El Parlamento está en principio a favor, o al menos lo estaba en esta legislatura. Vamos a ver después de las elecciones europeas qué ocurre, pero es un momento, una buena oportunidad para dar un paso adelante. Y además yo creo que hay que discutirlo en voz alta y claramente. Y es el momento ahora de hacerlo. De nuevo vuelve a decir algo que no es cierto, como que la cláusula de espejo es algo nuevo. No es nada nuevo. Esto desde el año 21, que empezaron las primeras movilizaciones con respecto al sector primario, ya se venía pidiendo, se venía exigiendo. Yo estuve en la Comisión de Agricultura en enero y en enero no pasaba nada. Este señor vino a rendir cuentas al Congreso y no pasaba nada. Y 15, 20 días después, a primeros de febrero, empezaron las grandes manifestaciones de los agricultores y del sector primario en el conjunto de España, en todos los territorios, y parecía que sí que pasaba algo. Ahora ha cambiado de opinión. Ahora ha cambiado de opinión como su jefe, ¿no? Son muy frecuentes los cambios de opinión en este gobierno y este ha sido un cambio más de opinión. Ojalá. Por aclarar el tecnicismo, aunque se lo pueden imaginar, pero las cláusulas espejo lo que vienen a decir es que lo mismo, en las mismas condiciones se trabaje, ¿no? Lo que entre por las fronteras, que se trabaje con las mismas condiciones que pedimos aquí, laborales, con fitosanitarios, con productos. Efectivamente. Y además hay una cuestión clave en este tema de las cláusulas de espejo, que no vienen tanto dictadas por el Ministerio de Agricultura, sino por el Ministerio de Transición Ecológica. Y en esto la ministra Ribera tiene una responsabilidad extraordinaria. Es decir, ella es la responsable de que buena parte de nuestros productores agrarios no puedan cumplir con cuotas de competitividad como correspondería en un mercado como es el de la Unión Europea, donde esto es un principio básico, la competencia y la competitividad de nuestros productos, por el maximalismo, por el sectarismo de la ministra Ribera, que es la que impone las normas dentro del sector agrario, siendo un ministerio distinto. Es decir, no es el ministro Planas el que gobierna en la agricultura y en el sector primario, sino las condiciones de la ministra Ribera, que es además la candidata del Partido Socialista en estas elecciones, ¿no? Y que nos hace un daño extraordinario a todo el tejido productivo del sector primario, pero muy especialmente a la provincia de Alicante en las medidas correspondientes a los temas del agua,
los recortes del trasvase Tajo Segura, es decir, en la implementación de los caudales ambientales, el hecho de lo que nos sucede en el Júcar Vinalopó. Hay que recordar que la ministra Rivera fue una persona de altísima responsabilidad en el Ministerio cuando Narbona en 2005 cambia la toma desde Cullera desde Cortes hasta Cullera, es decir, con el encarecimiento, con el retraso y con el sobredimensionamiento del Júcar Vinalopó. Entonces, esta señora ha sido letal para la provincia de Alicante y para los intereses de la provincia de Alicante, tanto en el sector primario, directo, como es en la producción agraria y ganadera, como en lo que concierne al agua y todas sus repercusiones en todo el tejido productivo, ya no solo en el sector primario, sino también en el turismo, en la industria, etcétera. A los agricultores no les hace gracia tampoco la candidatura de la ministra Rivera en Europa, ¿no?, por las políticas restrictivas que han podido sufrir. Y especialmente ahora que ha hablado Joaquín del agua, es verdad que el agua es un elemento importantísimo, que hay que tomar decisiones desde la Comunidad Valenciana, desde el Gobierno de España y desde Europa. La ministra Rivera es la peor pesadilla para un agricultor. Y verla al frente de la Comisaría de Agua, de Medio Ambiente, sería realmente un panorama muy, muy negativo, en todos los aspectos. De las manifestaciones que hemos tenido este invierno, los principios de acuerdo que se llaman con el ministro de Agricultura, con el ministro Planas, tenían que ser refrendados por Teresa Rivera. Porque la flexibilización de las prácticas ambientales, de barbecho, de una serie de cosas, al final era la ministra Rivera la que tenía que dar sí o no. Es decir, el ministro Planas es ministro de Agricultura, pero tiene un margen de maniobra muy, muy escaso. Te pongo más ejemplos. La famosa protección del lobo, que viene de Europa. Europa, von der Leyen se da cuenta, por un caso personal, que se están pasando, que el nivel de protección es excesivo, pero en el Ministerio eso no se quiere. Aquí no se quiere atender el giro que hay en Europa. Eso no tiene ningún sentido. Es el momento de tomar una decisión y nos jugamos muchísimo, lo insisto, el día 9, porque podemos manifestarnos mucho, podemos seguir peleando, pero si vamos a seguir con las mismas políticas en la Unión Europea, creo que tendremos un gravísimo problema para la viabilidad del campo español. Hablando de agua, se está hablando también de un tiempo a esta parte de la desalinización del agua. Es uno de los métodos que se puede utilizar para la reutilización del agua, pero desde luego, lo digo porque vamos a escuchar al presidente Mazón, que estuvo el otro día en San Miguel de Salinas, diciendo esto de no hay que abusar de esa desalinización. Bueno, todos estos limoneros que veis aquí detrás son los que están llamados a desaparecer si prospera este proyecto del Gobierno de España. Nosotros lo que estamos diciendo, en nombre de todo el Partido Popular, con los vecinos, con los regantes, con los propietarios, con los agricultores, todo el Partido Popular, es que renovables sí, salvajadas no, y que no pueden correr riesgo los cítricos que en 2 millones de metros cuadrados pueden acabar desapareciendo. Te cargas un pulmón verde, te cargas un pulmón de agricultura, te cargas un pulmón de sostenibilidad, solo por esta obsesión que les ha entrado a algunos por la desalación masiva como alternativa, que es la obsesión porque el agua se vaya al mar antes de recuperarla. Porque como nos están quitando otras bases, pues tienen que sacar el agua de otro lado y quieren que de manera masiva se vaya al mar para recuperarla vía desalación. Y claro, si lo quieren hacer de manera masiva, necesitarán energía masiva. Y por eso viene una salvajada masiva renovable que no tiene orden ni concierto. Cuando hablamos que nos estamos jugando la desertificación del sur de la provincia de Alicante, no estamos exagerando. Ni mucho menos, totalmente de acuerdo con las palabras del presidente. Vamos a ver, y al hilo también de lo que decía un agricultor de la falta de relevo generacional, vamos a ver, si la agricultura no es rentable, no vamos a tener relevo generacional. Eso hay que tenerlo claro. Y con las políticas que por parte del Ministerio de Transición Ecológica se están llevando a cabo con el tema del agua, pues no nos están ayudando en nada. El sustituir el agua de trasvase Tajo Segura por el agua desalinizada es una verdadera barbaridad. No podemos pagar ese agua, ni incluso a un precio subvencionado. La agricultura del sur de Alicante no puede soportar esos precios.
Estamos pagando el agua, ellos dicen a 33 céntimos, que es lo que firmamos en el convenio, pero los agricultores estamos pagándola a 0,44. 0,44 más lo que conlleva es repartir el agua por las comunidades. Por tanto, nosotros con esa vía de escape al trasvase Tajo Segura, ahí no entramos. Otra cosa es que bien es cierto que las comunidades desde antes estamos optando por ese agua, pero porque vemos que las políticas, que no nos las creíamos, y yo el primero, yo nunca me pensaba que íbamos a llegar a donde nos van a llevar, nunca me lo creía. Y por tanto ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es intentar tener alguna dotación de agua desalada, pero sobrevivir para sabiendas de que esa no es la solución. Y eso puede ser el entierro de muchos agricultores. Y por tanto... Y es el agua con los nutrientes necesarios para la agricultura. Por tanto... El agua desalada sola no vale para producir porque es un agua sin sales. Y la planta necesita sales, necesita magnesio, necesita potasio, necesita calcio, y ese agua no sale. Sola no puede ser. Mezclada con otras, sí, como decía Roque. Las comunidades regantes optan por coger algo de desalada para mezclar y para tener como mínimo un seguro de disponer de algo de agua. Ante la inseguridad que está ofreciendo el gobierno en cuanto a la aportación de recursos, los agricultores estamos en el campo y estamos en el tema del agua a lo que nos proporcionen, ¿entiendes? Y necesitamos el agua sí o sí porque la necesitamos para producir. No es por otra cosa, para transformar ese agua en alimento. Si nos falla el agua, nos falla todo. Y es la ruina absoluta. ¿Por qué, como dice Roque, cogemos algo de agua desalada? Porque es un aporte más, en principio seguro, y luego la mezclamos con otras fuentes que tenemos, con el río, con pozo, con depuradora, con lo que sea. Pero nunca puede ser más... No debería ser más de un 15, un 20% como mucho, para que esa mezcla sea económicamente viable. Pero fíjese, Andrés, aquí se incluye una cuestión todavía más grave llevada a cabo desde el Ministerio de Transición Ecológica. Y es que para bajar la factura del agua desalinizada, que tiene un coste elevadísimo, más del 60% de la factura de desalinizar procede del coste de la energía. No solamente el coste económico, sino, lo decía Carlos Mazón, también el coste medioambiental. A eso voy. Es decir, es increíble que desde el Ministerio de Transición Ecológica se financie, en este caso, una planta fotovoltaica que va a cortar, va a deforestar 200 hectáreas de la mejor tierra de cítrico, es decir, de un sumidero de CO2. Es curioso que para producir un recurso y tal, yo os doy un dato, y para producir un metro cúbico de agua desalinizada se necesita 4 kilovatios hora metro cúbico, ¿vale? Un metro cúbico. Para producir un metro cúbico de agua procedente del trasvase se necesita 1 kilovatio hora. Es decir, 4 veces más para desalinizar que para trasvasar. Esto no quiere decir que estemos en contra, ni mucho menos, del agua desalinizada. El agua desalinizada es una tecnología más y que viene a complementar el pool de aguas con la que nos abastecemos y con la que regamos nuestros campos. Y como decía José Vicente muy acertadamente, para mezclarla o para utilizarla directamente para aquellos cultivos que lo pueden resurgir, como pueden ser las verduras, etcétera, pues vale. Pero para, por ejemplo, los cítricos es necesario mezclarla con aguas procedentes de origen natural. Y esta cuestión ambiental es gravísima. No solo ya es el precio, que el precio es 4 o 5 veces más caro. El último recibo de Aquames sin subvención era 1,04 euros el metro cúbico, 1,04 €. Cuando llega a los agricultores, ese 1,04 € se pondría en 1,30 aproximadamente. En 1,30. Esto es inviable. Imagínese una subida de esa proporción en su coche, en la gasolina, etcétera. ¿Qué suele valer el agua normal? Claro. ¿Qué suele valer el agua normal de riego? 20 céntimos. No, la del trasvase, que es la comparación, son 20 céntimos. 20 céntimos. A 1,30 €. Serían 5 veces más. 5 Mm. veces más cara. Entonces esto hace inviable porque los costes de producción se te disparan. Es decir, no puede ser que los costes de producción vía agua sean casi el 50% de tus costes totales de producción. Luego poda, fumiga, en fin, labra, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo absolutamente inviable. Yo creo que proceda del Ministerio de Transición Ecológica. Yo creo que hay una cosa que no tiene sentido. Es decir, si tú le cuentas a alguien que no conoce nada de la situación, que aquí, cuando tenemos lluvias,
o en las zonas que hay más lluvias, el agua en las crecidas va al mar y que no se aprovecha para llevarla, para llenar pantanos en las zonas donde no hay, y que después del mar se desala el agua para poder regar, te dirán, esto no tiene sentido. Y el problema que hay aquí es que la ideología se pone siempre por delante de todos, porque hacer un trasvase no es de derecha ni de izquierdas. En la provincia de Alicante, en la Marina Alta, municipios que se abastecen de un pozo que está 3 pueblos al lado, y si no fuera así no tendrían agua, y eso es un trasvase pequeño, pero es un trasvase. Entonces, el trasvase tiene que servir para llevar agua de donde sobra, por lo que sea, porque en ese momento puede sobrar, a donde falta. Ni de derecha ni de izquierdas, sin dejar nadie sin agua ni sin abusar, pero llevar de donde sobra a donde falta, y sobre todo cogerla en épocas donde sobra mucho, porque si tú cuando el Ebro está tirando miles de litros por segundo al mar, coges el agua y a través del mismo canal del trasvase, por si se puede, o se hacen unos nuevos, y llenas los pantanos de las zonas donde no ha llovido, pues ahora no tendrías ningún problema. España es el segundo país de Europa en volumen de agua que caen al año. Hay más de 100.000 hectómetros que caen de lluvia, de escorrentía. Creo que estamos por detrás de Francia únicamente. El mito de que España se está secando, que es un país seco, eso hay que ponerlo muy entre comillas. El problema es que tenemos un Ministerio de Transición Ecológica con unos designios ultra radicales y que tiene a la agricultura en el punto de mira. Y voy a poner un ejemplo de esta semana. Ya hemos visto cómo la ministra Teresa Rivera ha ido a por la fresa de Huelva y ha ido hasta que se metió con el Mar Menor y ha conseguido reducir la producción en el Mar Menor y está poniendo a alguna empresa importante en algún problema. Y ahora tenemos aquí en la provincia de Alicante una campaña muy mala de limón y han lanzado ya el mensaje subliminar que hay que arrancar 12.000 hectáreas de limoneros, con lo que ello implica. 12.000 hectáreas de limoneros son 5 millones de árboles fijando CO2 y es una riqueza patrimonial importantísima. Pues ya está ese mensaje ahí entre el Ministerio de Agricultura, Transición Ecológica, lanzándolo y viendo cómo se va. Es decir, donde hay un problema, en vez de estudiarlo y solventarlo de la forma más eficiente y más positiva, se pone siempre el punto de mira que tiene esta mujer, que es ir erosionando la capacidad productiva. Y sobre todo añadir un tema aparte. A Portugal se van más de 6.000 hectómetros al año y nadie los cuestiona. ¿Por qué esa inquina con trasvase Tajo Segura, que estamos hablando de que el año medio estamos trasvasando 300 hectómetros? ¿Qué suponen esos 300 hectómetros en comparación a los 6.000 que por el Tratado de Albuferia no son unos 3.000 más o menos lo que tendrían que pasar? Pues pasan 6.000 y a esos no hay ningún problema. El señor García Page no pone ningún impedimento a que vaya el agua a Portugal y de ahí al Océano Atlántico. Por tanto, vemos como la ministra, que debería de ser de todos los españoles, parece que sea la ministra de Castilla-La Mancha. Estamos hablando de las políticas europeas que nos atañen directamente, todas ellas nos atañen directamente, pero especialmente aquellas que tienen que ver con la proximidad. Hablamos del agua, de la agricultura, hablaremos de la pesca también un poco y de los trasvases. Después hablaremos del trasvase Júcar-Vinalopó en la segunda parte del programa y escuchamos qué es lo que dicen nuestros políticos en sus mítines. Las elecciones al Parlamento Europeo son este domingo, 9 de junio. Ahí están llamados todos a votar, estamos todos llamados a votar, porque es verdad que, como ya lo hemos dicho más de una vez en este programa, nos afectan más de lo que pensamos todas las decisiones que se toman en Europa. En la segunda parte vamos a hablar de todo esto. Ahora les recomiendo que si todavía no han aislado térmicamente o acústicamente su casa, lo hagan con esta empresa que es líder en el sector. Se llama Impimur. En su página web pueden encontrar más información, impimur.com, para ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz. Ahí pueden encontrar en su página web mucha más información, ya saben, de cara a este próximo verano, para optimizar también el ambiente que hay dentro de casa. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia
sin importar lo que ocurra afuera. Impimor. Protegemos lo que más te importa. Entre todos y todas logramos que nuestro turismo sea un referente, porque nuestro objetivo sabe a estrella y sabemos que un buen maridaje nos hará brillar. Esa es la actitud que nos hará crecer y mejorar todavía más. Nuestra actitud nos hace profesionales. Turisme Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso, para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Hoy estamos hablando a colación de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este domingo 9 de junio. Estamos hablando de cómo nos afectan. Es verdad que podríamos vivir todos en una misma ciudad, incluso en un mismo edificio, en un gran edificio. Así optimizaríamos mucho los recursos y lo tendríamos todo ahí muy concentrado. Pero nos gusta vivir dispersos en los pueblos, nos gusta mantener la esencia de nuestras pequeñas ciudades, de los municipios. Y por eso queremos que Europa eso lo tenga en cuenta. En la provincia de Alicante no somos una excepción, hay muchas provincias o muchos territorios en Europa que tienen unas particularidades similares, pero es verdad que en la provincia de Alicante somos 141 municipios y nos gusta vivir así, dispersos, bien conectados con todos los servicios. Se dice que la base de evitar, de luchar contra la despoblación es la buena redistribución de los recursos. Y de eso estamos debatiendo, hablando, reflexionando en este programa de hoy, de esa redistribución de los recursos, a colación del agua, a colación de la agricultura. Queremos hablar un poco de eso. Pero es verdad que esto también va de política. El domingo son elecciones al Parlamento Europeo y hay muchos partidos políticos en España que han presentado candidaturas. Esta semana han estado los líderes de Vox en Alicante. Estuvo Jorge Buxadé, que es el candidato de la formación Vox, pero estuvo también junto a su líder nacional y también al vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Esto dijeron. Es que hay que decirles a la gente la verdad, que este buenismo progre en el que nos han metido también en Europa, donde hay unos luminosos muy bonitos, ¿no?, de welcome, de bienvenido Mr. Marshall, de amor, paz y concordia, es absolutamente falso y nos lleva al suicidio de la Europa occidental. El origen del mal se encuentra en un documento que es la Agenda 2030, que es del año 2015 y que firmó y ratificó en nombre de todos los españoles, sin preguntarnos, don Mariano Rajoy Brey. Pero cuando los transportistas o los agricultores y ganaderos han salido a la calle, la respuesta del gobierno ha sido, primero, pegarles porrazos y, segundo, reclamar más soberanía europea. Es decir, más impuestos, más trabas, más regulaciones, más prohibiciones, más miseria y más ruina para los nuestros. Esto también va de política. Este fin de semana se celebran las elecciones europeas y hay que poner encima de la mesa, para que la gente lo pueda entender, más o menos, la Agenda 2030, desde Vox son muy claros rechazando esta Agenda 2030, no sé qué tendrá de bueno o qué tendrá de negativo para nuestro día a día. Pues yo creo que se habla demasiado de la Agenda 2030 y se mezclan las cosas. A los agricultores nos está condicionando mucho una serie de decisiones que se toman claramente en contra de nuestra actividad, pero que en el fondo no tienen nada tanto que ver con la Agenda 2030. Porque si se están entrando naranjas de Egipto que no cumplen las normas nuestras y nos arruinan, eso no tiene nada que ver con la Agenda 2030. Y si nos están quitando fitosanitarios o nos limitan nuestra capacidad productiva por una política que marca la PAC, eso tampoco está tan claro que esté tan relacionado con la Agenda 2030. Yo creo que aquí se mezclan demasiadas cosas y hay que apartar un poco la paja e ir al grano de las cuestiones, analizar realmente lo que nos está limitando, lo que nos está condicionando y ir a cambiar esos puntos concretos.
Antes he preguntado por qué tenemos que votar el domingo, pero al final es bueno que pertenezcamos a una organización política tan grande como es Europa. Yo creo que eso es buenísimo. Claro. Eso es buenísimo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que en los últimos tiempos se ha lanzado una imagen del sector primario, básicamente, de que prácticamente son unos terroristas medioambientales y nadie protegerá más al campo que los agricultores, nadie protegerá más a los animales que los ganaderos y nadie protegerá más la mar que el pescador. Lo que pasa es que ahora mismo pues dijésemos que esto está de moda y la gente del sector primario lo único que quiere es algo muy sencillo y es poder vivir de lo que produce. Tan simple como esto, no arruinarse. Es decir, una persona que tiene una tienda de ropa vive de lo que produce, de vender ropa. Uno que tiene un fontanero pues vive de lo que produce, de montar, de hacer fontanería. Y los agricultores o el sector primario en muchos casos no puede vivir de lo que produce porque sus cosechas se quedan tiradas. Lo hemos dicho antes, pero insistimos en el mensaje. La independencia agroalimentaria genera libertad, es decir, que podamos consumir productos producidos aquí, en nuestra tierra. Sí, creo que sí, que eso está directamente relacionado con el tema con el concepto de la seguridad alimentaria. Y hemos aprendido, creo, o deberíamos de haber aprendido algo con la pandemia. Tuvimos un problema de inseguridad sanitaria, habíamos desarticulado nuestra industria farmacéutica, etcétera, en un momento determinado, y hemos tenido que importar con todas las dificultades y con todos los casos que estamos viendo sobre el tema de las mascarillas, etcétera, de China o de otros lugares del mundo. Y esto no nos puede pasar con la seguridad alimentaria. Para nosotros es algo clave y esencial. Es decir, garantizar que Europa tenga no soberanía, sino seguridad alimentaria, igual que la seguridad hídrica, porque eso es lo que posibilita el que podamos seguir produciendo con competencia y con competitividad. Y esto es esencial para que realmente el sector primario tenga esa garantía. A nadie se le ocurriría poner en cuestión a nuestros médicos porque nos curan. A nadie se le ocurriría poner en cuestión a nuestros agricultores porque nos dan de comer o nos venden para comer 3 veces al día, porque del médico pues dependemos esporádicamente, afortunadamente, ¿no? El que no esté enfermo o crónico, pero comemos 3 veces al día, como poco. Entonces es esencial que esa seguridad alimentaria, y esto España juega un papel central en el conjunto de Europa, ¿no? Hoy estamos hablando de agricultura, de agua, de los productos de proximidad, pero es verdad que la pesca tiene mucho que ver con todo esto también. No tenemos pescadores hoy en la mesa, pero su mensaje es muy similar al de los agricultores. La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, le hemos preguntado también por la importancia de la política europea en la pesca. Pues a mí me parece que no se pueden tomar decisiones de la política pesquera sin realmente conocer cuál es la problemática en el mar en el que se pesca y en qué condiciones está el sector pesquero. Creo que la política que se está llevando a cabo por Europa de no estudiar exactamente y correctamente cada uno de los caladeros, creo que es defectuosa y tiene que mejorar y tiene que saber realmente cómo intervenir en Europa y sobre todo en España y en el Mediterráneo, que es un poco lo que yo más defiendo. Tiene que saber realmente, y lo tiene que saber a través de las propuestas que hagan desde el propio país, como desde en este caso España, y desde luego desde la provincia de Alicante, que por eso desde la propia Diputación estamos haciendo un estudio con la Universidad de Alicante para saber realmente los pros y los contras de cada una de las zonas pesqueras, y a partir de ese momento proponerle a Europa soluciones reales del Mediterráneo, real y provincial. Este mensaje lo podríamos llevar también a la agricultura, es decir, conocer el terreno, conocer las posibilidades del terreno. Así es, el señor Buxadé aludía a la inmigración. Mi pregunta es, si no fuera por la inmigración, tanto los pescadores como los agricultores, ¿qué mano de obra tendríamos? Yo no estoy de acuerdo con una inmigración ilegal, ni mucho menos. Estoy de acuerdo con que dejar entrar gente muy controlada para que nosotros podamos recoger nuestras cosechas. Es verdad que dedicaron mucho tiempo a hablar de la inmigración. Nosotros sacamos ahí un pequeño corte también sobre la agricultura, la Agenda 2030, pero dedicaron mucho tiempo en Canalejas el otro día, en Alicante, para hablar de la inmigración. Hace falta mano de obra. Nos hace falta mano de obra en la agricultura y en otros muchos sectores, mano de obra especializada, que venga, aprenda el oficio y trabaje con nosotros. Sobre todo eso todo, habría que regularlo, ¿es verdad? Sobre todo, claro, regulado sí, pero para el sector primario
la capacitación que hace falta no es muy elevada y nada más tenéis que preguntarle a los agricultores en su plantilla qué tanto por cien de empleados españoles tienen y qué tanto por cien de personas del África subsahariana o magrebíes tienen trabajando, para darse cuenta de que si no fuera por esta gente se nos quedaban en las fincas todos los productos sin recoger y por tanto yo por lo menos a título particular no estoy de acuerdo con una inmigración ilegal y sin ningún control, pero sí que estoy de acuerdo en que si queremos que los campos se recojan tiene que ser con este tipo de mano de obra, porque por desgracia, y me sabe muy mal decirlo, hay ciertos trabajos que los españoles no quieren llevarlos a cabo. Y creo que es buena señal también, porque se ve que hay donde elegir con una mejor calidad de trabajo, pero la agricultura yo creo que es un trabajo súper digno, que nosotros, los que nos hemos criado en este tema, estamos súper orgullosos de ser agricultores y por tanto lo que vemos es que si no quiere nadie venir, por algo será, pues será por políticas de otro tipo que no incentivan a que una persona nacional le dé por trabajar en el campo. En el campo o en el mar. Es verdad que el trabajo en el mar también cada vez tiene más dificultades. A los pescadores les están constriñendo también cada vez más las políticas europeas, políticas internacionales, que, insistimos, tendrían que servir para proteger lo nuestro, para proteger nuestra agricultura, nuestra pesca. La alcaldesa de Santa Pola decía esto en nombre de los pescadores de su municipio. Que me digan cuando de 365 días que tenemos al año que solo se pueda pescar 142 y cada vez vamos a reducir más, eso es insostenible. Entonces yo creo que al final vamos a tener una problemática muy importante y es que desaparezca el sector pesquero, que no tengamos pescado fresco como hasta ahora, y no solo va a tener una repercusión negativa hacia el sector pesquero, sino hacia la gastronomía, hasta la restauración, hasta los propios productos que vayamos a darle a nuestros hijos en casa, porque no vamos a tener el producto. Lo podemos traducir en el mismo lenguaje. Claro. El otro día estuvimos nosotros en Valencia en una reunión con el secretario autonómico y el secretario autonómico decía que en Europa no entienden cómo es posible que aquí el trigo de la provincia de Alicante, bueno, el trigo, el cereal que se haya sembrado no haya brotado. Claro, si no ha llovido no puede brotar. Si solo se llueve cuando solo se moja cuando llueve y no ha llovido. Pues claro, es que Bruselas está muy lejos de aquí, está muy lejos del Alcoyá, que es donde eran los compañeros que tenían esto. Claro, es que no puede... ellos están muy lejos y este es el problema de la desafección que hay, que se legisla desde muy lejos sin saber... sin conocer el terreno. Y ya que los famosos hombres de negro que estaban para la economía o los auditores, pues podrían venir y decir, pues mira, esto no puede estar allí. Y respecto a lo que dice Vox, las soluciones fáciles a problemas complicados no sirven. Y cada vez que Vox gana un voto, Sánchez gana dos. Nos quedan unos cuantos minutos para hablar de este asunto. Antes hemos hablado de la independencia, la soberanía alimentaria, un poco también los pescadores también hablan un poco de todo esto. Yo quería dedicar también algunos minutos para hablar de algunos temas técnicos y que también venir reclamando los agricultores, que es el correcto etiquetado en los productos. Es verdad que estamos hablando de cómo entran productos por fronteras provenientes de terceros países, a veces con etiquetados engañosos, que por eso antes también ha salido en esta mesa que no podemos depositar la responsabilidad última en el consumidor, porque ellos van con un presupuesto y a veces incluso les cuesta leer la etiqueta. Le preguntábamos al ministro Planas sobre ese correcto etiquetado, que por qué no se está haciendo y si forma parte de las políticas que también España va a reivindicar en Europa. Etiquetado del origen de los alimentos. Nos parece un tema muy importante. Hace poco se adoptó la directiva Desayuno que indica en cuanto a la miel este tema y también la posibilidad de desarrollo en cuanto a las frutas utilizadas para las mermeladas o para los zumos. Nos parece que es un elemento de identificación de los ciudadanos que merecen la transparencia del etiquetado alimentario y además de eso yo creo que es un elemento de valorización y de protección de nuestras producciones. Por tanto, apoyamos esta iniciativa alemana. Nos parece, por ejemplo, que sería necesario introducirla pronto en productos tales como el arroz o las legumbres.
Y todos los productos, ¿no? Nos preguntamos cómo puede ser que esto no esté ya. Claro, es que es sorprendente, este señor es sorprendente, porque lleva 6 años de ministro de Agricultura. Y se acaba de caer del guindo para decirnos que es necesario un etiquetado claro. En los yogures tiene un etiquetado claro, ¿no? En fin, en otros productos tenemos un etiquetado claro. Cuando tú coges una camisa... Los lácteos sí que están, ¿no? Claro, Los lácteos sí que están todos un poco eso. Pero es verdad que los tomates, los nísperos, las granadas, las brevas, las alcachofas, tendría que tener todo... Claro que debería de tener un etiquetado y que fuera clarísimo de dónde procede, cómo está, cuál es la trazabilidad de alguna manera de ese origen, de ese destino. Cuándo ha sido cultivado, dónde ha sido, cosas, claro, ¿no? todo este tipo de cosas, claro. Pero a mí es que me sorprende muchísimo este señor que está 6 años de ministro, que no llegó antes de ayer al ministerio. Hace 6 años que esta cuestión está encima de la mesa, incluso antes. ¿Por qué es importante el etiquetado claro? Pues vamos a ver, la información es básica. Y si no hay buena información, hay engaño. El ministro ha dicho una cosa, la miel, por ejemplo. Con un 1% de miel en un tarro le ponen miel Unión Europea. O sea, con un 1% que esté... Un 1% que esté en el tarro, ¿no? una mezcla, metes miel china, metes sirope de arroz, metes cualquier cosa, con 1% ya puedes poner la etiqueta miel UE. Y eso es un engaño total. Claro. El arroz también lo ha dicho. Valencia es una gran productora de arroz. Se está vendiendo arroz importado que envasan en Valencia, porque hay envasadoras, y ya lo disfrazan como arroz valenciano, que es sano y bueno. Y a lo mejor viene de Vietnam o de cualquier país por ahí con una contaminación por níquel y por alguna cosa increíble. Y eso no hay ciudadano que lo sepa ver en una etiqueta. Eso es un engaño, eso es un fraude impresionante, un fraude alimentario contra la salud. También pasa con las naranjas Valencia. Es una variedad que se cultiva en todo el mundo, claro, pero aquí la gente ve naranjas Valencia, utilizan el Valencia... Naranjas valencianas de Taiwán. Claro, pero son naranjas variedad Valencia de Sudáfrica. De Sudáfrica. Claro, y todo eso pues da lugar a... ¿Qué responsabilidad tiene el consumidor final? Y yo eso quería decirte, yo sí que sé que, por ejemplo, en Francia sí que está muy concienciada la gente y en función de sus posibilidades siempre primero compran productos franceses antes que de otros. Y yo creo que aquí también costaría poco, siempre tendiendo claro, si económicamente puedes, comparar y decir, pues mira, este es de aquí y este no es de aquí, pues al mismo precio compraré el de aquí. Y allí hay que saber ver si es de aquí. Leer bien la etiqueta, sí, es verdad. Hay que saber leer bien la etiqueta. A mí a veces me pasa, con determinados productos, de repente dices, hombre, si esto está fabricado en IBI, es un producto de plástico que te crees que viene de China y está fabricado en IBI, dices, qué alegría, ¿no? Qué bien. Pero es verdad que hay que leer bien la etiqueta. Sí, pero por lo menos intentarlo. Que no sea que esté importado en IBI. Sí, ya. Quiero decir que hay que leer bien la etiqueta. El agua es muy importante. Hoy en este programa hemos hablado también en determinados momentos del agua. Los trasvases son una política que también se deciden desde Europa, la viabilidad o no de los trasvases, pero es verdad que todas las administraciones tienen su propia responsabilidad. El trasvase Júcar-Vinalopó está avanzando y está redistribuyendo el agua en determinadas zonas de la Comunidad Valenciana. Así lo contaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La Generalitat Valenciana, sin ayuda de nadie más, ha adjudicado el tramo 2 del posttrasvase Júcar-Vinalopó, que irá desde Novelda hasta Agós y cuyas obras empezarán ya en el mes de septiembre. Lo hacemos después de haber adjudicado el tramo 1, que va por buen camino, y sin esperarnos a que termine el tramo 1, licitamos y adjudicamos ya el tramo 2, insisto, el que va desde Novelda hasta Agós, para garantizar el agua que merece, que necesita y que sigue reivindicando nuestra gente. ¿Aporta autonomía este trasvase, cierta estabilidad? Este trasvase es ejemplo de lo que se debe hacer. En España hay un problema importante con la sobreexplotación de acuíferos, que hay que tratarlo, y hay que tratarlo sin la espada de Damocles que supone el 2027, en el que tienen que estar los acuíferos estabilizados, y hay muchas partes de España que van a tener un gravísimo problema, entre ellas Castilla-La Mancha, y este trasvase está gestionando el agua de los acuíferos, está cerrando
pozos que están sobreexplotados en la medida que va llegando más agua del Júcar Vinalopó. Yo creo que ha costado muchísimo ponerlo en marcha. Hay obras que han sido un absoluto fracaso, como el embalse de San Diego, y que son necesarias, pero poco a poco este proyecto se va poniendo en marcha y va abriendo paso a un futuro en el medio Vinalopó y en el alto Vinalopó que se le estaba negando y que está siendo polo de atracción ya de inversiones de otras partes de España que tienen muchas dificultades y están viendo cómo aquí, en la provincia de Alicante, se van haciendo bien las cosas y hay esperanzas de futuro. Ha habido que poner de acuerdo a muchos agricultores de un lado y de otro, con intereses encontrados también, que ha habido ahí, no ha estado exento de debate Así es, vamos a ver, aunque parezca que es sencillo el poner de acuerdo a agricultores en una misma comunidad autónoma, no tiene nada de sencillo. Y el que se haya conseguido, el que el agua vaya fluyendo hacia el sur de Alicante, pues es un gran logro. Esto se podría trasladar a nivel nacional, igualmente, igual que se ha hecho aquí, si se quiere, si hay voluntad política, como el presidente de la Generalitat ha tenido en que el agua llegara al sur de Alicante del trasvase Júcar Vinalopó, pues se podía hacer a nivel nacional sin ningún problema. El tema es querer. El tema es querer y cumplir con los agricultores, que es de lo que se trata. Los agricultores tenemos necesidad de una seguridad hídrica para planificar nuestras plantaciones, para tener lo que llevamos hablando toda la tertulia, seguridad alimentaria. Y por tanto, el que se haya puesto en marcha este trasvase pues es una gran noticia para los agricultores del sur de la provincia. Si se adopta ese principio de solidaridad, ¿no? Y se abandona ese sentimiento, esa actitud de pertenencia, de que los recursos le pertenecen a uno, ¿no? Pero es que yo creo que ese sentimiento de pertenencia es más a nivel político que a nivel de agricultor de base. Yo tengo compañeros de Castilla-La Mancha y no hay ninguna polémica entre Castilla-La Mancha y Alicante. Es más un posicionamiento político de corto plazo, de recate corto. Después sale su presidente diciendo que va a recurrirlo, que va a cortarlo. Su presidente debía de preocuparse mucho más por los acuíferos y por los problemas que tiene Ciudad Real y buscar una fuente de agua para esos agricultores que está regateando por 100 hectómetros cúbicos, cuando Castilla-La Mancha tiene un problema de 1000 hectómetros cúbicos de agua. Ha expoliado un parque natural, un parque nacional, las Tablas de Daimiel, y tienen que ir a solventar eso y no obsesionarse. Poner el foco en algo que no es problema para desviar el foco de algo que sí que tiene un gran problema. Nos da para mucho hablar del agua, de la agricultura, de las políticas europeas, es verdad, pero llegamos al final ya del programa. Yo sí que os dejo, si os ha quedado algo en el tintero. Os agradezco mucho vuestras aportaciones. Roque Bru, presidente de Riegos de Levante, muchas gracias. ¿Te ha quedado algo que decir? No, simplemente decir que de la agricultura depende la despensa, que los agricultores y sobre todo la agricultura de regadío del Levante español es la despensa de Europa y por tanto en sus manos está el que quedemos alguno. Joaquín Melgarejo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Hay que ir a votar el domingo. Hay que ir a votar el domingo. Lo digo como representante político. Tienes la responsabilidad de decirle a la gente. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar. votar. Europa se deciden. Sí, se deciden muchas cosas y muy importantes. Y también cosas nacionales se deciden el domingo. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. José Vicente Andreu, muchas gracias por haber venido. Gracias una vez más. Y lo mismo que Joaquín, el domingo hay que ir a votar. Luego no nos podemos. El que no vote no puede quejarse. Y para tener derecho a la réplica y a la reivindicación, nuestra obligación es ir a votar al Parlamento Europeo. Pues de ahí depende lo que vamos a comer en los próximos años. No desentendernos, reivindicar todos nuestras cosas. Nuestros productos agrícolas en este caso. Gracias, Fran, por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias. Y también esperamos que esas políticas europeas lleguen a Tárvena para esas inversiones que se requieren en el municipio. Siempre decimos que los pequeños municipios tienen ahí a la Diputación de Alicante, pero después es verdad que las inversiones europeas hacen que se luche contra la despoblación, que podamos seguir manteniendo nuestra propia identidad. A ver si es verdad. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Depositamos en ustedes la responsabilidad de que es verdad
me consta que nos sentimos orgullosos de nuestros productos. Cuando vamos por ahí decimos, hombre, tomates como los de Muchamel, pocos. Granadas mollares como las de Elche, muy pocas. Nísperos como los de Callosa en Sarriá o la zona norte de la provincia de Alicante, muy pocos. Alcachofas como las de Almoradí, la Vega Baja, también muy pocas. Lo decimos con orgullo y me consta que lo decimos también con conocimiento de causa. Pero es verdad que tenemos la responsabilidad de después de ir a los supermercados, a las fruterías y reivindicar eso. Oiga, yo quiero fruta de temporada, productos de temporada y, si es posible, de cercanía, de kilómetro cero, de proximidad. Esto lo defenderemos aquí, en esta televisión, pero también desde la política. Ya saben, el próximo domingo, elecciones al Parlamento Europeo, nos jugamos mucho en esas elecciones. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.